Bueno, pues comenzamos sin más la primera mesa coloquio llamada Medición de resultados en salud en oftalmología, un reto alcanzable. Yo, bueno, primero que nada, daros las gracias a los ponentes que vais a estar hoy en esta mesa. Para mí es un lujo y un placer poder, disponer de vuestra compañía y de vuestro tiempo, sobre todo, ¿no? Que sé que estáis muy ocupados. Muchas gracias al doctor Ignacio Montero por estar aquí, al doctor don Jacinto Zulueta también por estar presente, a Francisco Sierra y a Víctor Ortega. Realmente, bueno, yo creo que la importancia de esta mesa, ¿no?, radica en qué y qué disciplina debemos de seguir, ¿no?, en esa medición de resultados en salud, la importancia del ámbito en la que se ha desarrollado el proyecto, ¿no?, sobre todo a nivel de oftalmología, por el sentido de urgencia que tienen algunas de las patologías incluidas que causan esta pérdida de visión irreversible, y la importancia de ese enfoque, ya lo hemos recalcado, ¿no?, anteriormente, multidisciplinar, y que debe contar con los diferentes actores o agentes que deben de abordar la situación del paciente. Vamos a iniciar la primera intervención, o la primera pregunta, para poder trabajar las primeras líneas que queremos abordar en esta mesa con don Ignacio Montero. Y bueno, realmente mi primera pregunta que lanzo es para ponernos todos en el contexto de este proyecto. ¿Qué es OFEX Prevención Andalucía y cuál es su objetivo? Bueno, buenas tardes. OFEX Prevención ha causado quizás el título un poco de confusión entre los oftalmólogos, porque parecía un proyecto más bien de oftalmología preventiva. Bueno, se quedó ese título así desde el principio. Inmaculada bien lo sabe, que hemos estado allí en las reuniones y lo hemos comentado alguna vez, pero realmente no es un proyecto de prevención, sino que es un proyecto de recogida de datos. Se podía haber llamado OFTES Datos. Pero en fin, aparte de eso, a mí me parece un proyecto, iba a decir asombroso, no, pero sorprendente, porque aunque llevamos más de un año trabajando en él, a mí cuando íbamos al SAS y veía en la misma mesa pues a la directora del SAS, a los pacientes representados por una asociación de pacientes, ¿verdad? Ahí creo que nos está oyendo Jacinto, ¿no? Y estaba la empresa privada, estaba Vivi, y estábamos los oftalmólogos representados por mí, ¿verdad?, por la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Pues todavía no me lo creo. Me parece en mi larga experiencia profesional nunca había visto una cosa así. Y entonces, para mí me resulta no solo asombroso, sino muy satisfactorio. Porque además creo que es una demanda que teníamos los médicos, no solo los oftalmólogos, sino los médicos en general, desde hace mucho tiempo, tener datos de lo que estábamos realmente haciendo. Y sobre todo lo que estábamos consiguiendo, porque siempre se nos medía el esfuerzo, se nos medía la cantidad de consultas, la cantidad de operaciones, la cantidad de pruebas que hacíamos, pero realmente no teníamos conocimiento de los resultados que estábamos obteniendo. Por eso, para mí, este proyecto creo que es muy importante, es un primer paso nada más, ¿eh? Ahora viene el que todo esto consigamos y conseguir que se meta en nuestra rutina diaria, pero creo que es muy importante para los médicos y sobre todo para los pacientes y para la administración del servicio de andaluz de salud, porque es saber lo que estamos consiguiendo y afinar resultados, mejorar resultados, incluso económicamente sabemos que va a tener repercusiones porque muchas veces hacemos esfuerzos económicos sin que sean los más adecuados. Entonces creo que es un proyecto, sobre todo, empezar a recoger datos clínicos, que es sumamente importante para nosotros y para todos. Muchas gracias, don Ignacio. Yo creo que es importante, ¿no?, porque realmente cualquier organización sanitaria, yo creo que, bueno, sería renombrada en calidad cuando realmente estemos midiendo resultados en salud, independientemente de la inversión que tengamos que hacer, porque realmente estamos aquí para mejorar la calidad de vida del paciente, tener esos resultados en salud, indistintamente de los costes, porque yo creo que cuando damos datos y resultados en salud de verdad,
siempre ahorraremos costes porque estaremos previniendo o estaremos dando, ¿no?, o cubriendo las expectativas y las necesidades que el paciente necesita, ¿no? Yo creo que realmente la organización sanitaria, ya sea del ámbito público o privado, deberíamos de, bueno, trabajar, ¿no?, y luchar por esos resultados en salud. Yo creo que todos somos y seremos pacientes, y pensando en ello nada más, yo creo que deberíamos de hacer hincapié, ¿no?, y luchar por eso para lo que estamos, que es para velar por esa calidad asistencial que todos necesitaremos en algún momento. Yo sí quisiera hacer otra pregunta por puntualizar un poquito, y es hablar de cuáles fueron las necesidades a cubrir y las principales motivaciones para poner en marcha el proyecto. ¿Dirías que estamos ante un hito para la oftalmología? Sí, yo creo que sí, porque bueno, me he adelantado un poco a tu pregunta antes, creo, pero desde luego sí, es un avance enorme en nuestra labor clínica diaria, el tener conocimiento, poder tener conocimiento de los resultados que estamos teniendo en salud. Y claro, lo que necesitamos sobre todo ahora mismo es transmitir esta necesidad y sobre todo el convencimiento de que es una herramienta en nuestras manos muy útil para nosotros y para nuestros pacientes. Y todo esto tenemos que transmitirlo a nuestros compañeros. Esa creo que es la mayor necesidad que tenemos ahora. Yo le agradezco mucho a los que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta Granada hoy, para estar aquí presentes en la sala, y sobre todo a los que nos están, que creo que son muchos más los que nos están asistiendo de una forma virtual, pero creo que ahora nuestra misión va a ser transmitir este entusiasmo a todos nuestros compañeros, y por eso creo que este acto de hoy es importante, que le demos un poco de importancia al hecho en sí de tener ya disponible esta herramienta que va a ser muy útil en nuestras manos. Muchas gracias. Y bueno, una breve reseña, porque he cometido un fallillo, que es no presentar a los ponentes de la mesa. Así que, bueno, aunque hemos cerrado con las preguntas que le hemos realizado a Ignacio, yo sí decir que Ignacio, bueno, profesor titular de oftalmología y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Muchas gracias por la respuesta. Y ahora vamos a preguntarle a Jacinto Zulueta, que interviene ahora a través de conexión Zoom, porque no podía estar aquí. Jacinto Zulueta estudió en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Torino. Ha desarrollado su trabajo profesional en el campo de la edición de informática. Ha sido cofundador de la Asociación de Mácula Retina y es actualmente su presidente. Participa en foros internacionales sobre temas de derechos de los pacientes y en foros de retina, y ha participado en la redacción de estudios y artículos sobre los problemas relacionados con la pérdida de visión. Muchas gracias por estar ahí conectado y hablando realmente de la importancia, ¿no?, del enfoque multidisciplinar y dando un paso hacia los pacientes. ¿Qué ha supuesto participar en el proyecto y cómo pensáis que la medición de esos resultados va a impactar realmente en vosotros o en los beneficios para el paciente? Cuando Sí, quiera. sí, muchas gracias. Ante todo, me disculpo por no poder estar presente, pero situaciones, digamos, de última hora me han impedido estar. Quiero agradecer a la Consejería, a través de tuya, Inmaculada, a la Escuela de Salud. Quiero agradecer también a la Sociedad Andaluza de Oftalmología y a los oftalmólogos que nos han permitido participar, digamos, en este reto tan importante que significa para los pacientes poder estar casi en igualdad de condiciones en un proyecto tan importante desarrollado por AVI, a quien agradecemos de todo corazón su esfuerzo y su dedicación, estar en este plan, en este proyecto que puede tener una importancia fundamental para nosotros. ¿Por qué esta importancia? Desde hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud está haciendo mucho hincapié en los problemas de la ceguera y de la discapacidad visual. Es decir, en un mundo en el que desgraciadamente la discapacidad que produce la ceguera avanza y nos va dejando a una parte importante de la población, porque tenemos unas mayores expectativas de vida
es decir, tenemos más años de vida, pero también bajando, digamos, la calidad. Nos deja, bueno, expuestos a patologías como pueden ser la de MAE, como puede ser el glaucoma, que producen ceguera grave, una ceguera que nos deja en un mundo muy tecnificado, pues muy fuera de juego, sobre todo para personas que tenemos ya una cierta edad. El poder entrar, el poder participar, el poder desarrollar un programa como el que ha hecho ABVIG conjuntamente con la consejería, significa que podemos trasladar, digamos, nuestras necesidades, dar voz a las necesidades que tenemos los pacientes y aportar nuestra experiencia, nuestra visión sobre aquellas patologías que son, digamos, las que más se desarrollan, desgraciadamente, y podemos proponer, digamos, hemos podido proponer algunas cuestiones concretas, prácticas, que para nosotros son importantes. Pensamos que la medición de las variables pueden mejorar la gestión y pueden mejorar en general la salud y la calidad de vida de los pacientes. Es importante que tengamos datos objetivos de cómo evoluciona nuestra patología para a partir de ahí que se puedan ir tomando referentes que puedan servir incluso para la investigación y para encontrar mejores soluciones de las que tenemos actualmente para nuestras patologías. Muchísimas gracias, Jacinto, por tu presentación. Y ahora vamos a dar paso al siguiente compañero, Francisco Sierra García. Él es farmacéutico hospitalario y óptico de formación, secretario de la Comisión de Farmacia, miembro del Grupo Andaluz de Evaluación de Medicamentos y está colaborando en la elaboración de los IPT y miembro de la Comisión Central de Farmacia. Muchas gracias también por estar aquí esta tarde con nosotros. Y yo realmente comentarte y preguntarte, ¿no? La medición de resultados en salud lleva realmente siendo un objetivo para los profesionales sanitarios y para los gestores por todo el potencial que ello representa. Como farmacéutico de hospital, ¿cuál es tu visión y los beneficios que os puede aportar? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, tanto a la escuela y a ABI por ser testigos de excepción de este proyecto, porque la verdad es que desde fuera, la primera vez que yo tuve contacto con el proyecto, lo primero que sentí fue envidia. O sea, sana, pero envidia, porque, vamos, ya les gustaría a otras especialidades poder tener lo que vais a tener hasta ahora. O sea que, aunque creo que quizás suponga una pequeña, espero que pequeña, carga de trabajo adicional, yo creo que los beneficios potenciales de los mismos son altísimos. Y lo digo porque quizás yo lo que más me he dedicado ha sido a evaluar medicamentos. Somos los que pedimos las famosas guías KINF y esas cosas. Pues la realidad es que hasta hace unos años prácticamente solo evaluábamos ensayos clínicos. Pero desde hace un par de años nuestros grupos cada vez estamos intentando aprender a evaluar mucho más críticamente otro tipo de fuentes de información que creo que cada vez van a tener mayor peso. Lo digo porque yo creo que todos tenemos en mente la famosa pirámide de la evidencia, ¿no? Que tiene ahí los ensayos clínicos arriba y luego los ensayos de cohortes, etcétera. Y eran unas líneas horizontales muy rígidas. Pero esos mismos autores que hicieron esa pirámide, unos años después la volvieron a dibujar, pero un poco más truncada. Así ondulada, en el sentido de que parece lógico que un ensayo clínico, si está mal hecho o tiene un bajo tamaño muestral, pues las conclusiones que se saquen de él no tienen que ser 1A. Pero viceversa, igual que puedes bajar la evidencia de un ensayo clínico, se puede subir la evidencia. Y se puede subir la evidencia de otro tipo de estudios observacionales cuando, por ejemplo, el sistema Gray dice que hay una fuerza de asociación de 2 o incluso de 5. O sea, 5 veces un factor de asociación de 5 da un mayor peso y, sobre todo, y evidentemente, si ese estudio tiene bajo riesgo de seco. Evidentemente, los estudios observacionales no son todos iguales. ¿Cómo va a ser lo mismo una auditoría de una historia retrospectiva, hacer un análisis retrospectivo de historias clínicas, que eso nadie lo audita y lo manda al residente a que lo haga, a lo que nos vamos a tener dentro de poco, hacer un seguimiento prospectivo de unas variables predefinidas por unos clínicos especialistas en ello, con un tamaño de la población andaluza? Obviamente el potencial de datos que podemos conseguir de ellos es infinito, es muchísimo más superior. Y por eso creo que cada vez va a tener mucho más peso en las decisiones que tengamos. Entonces, la pregunta, ¿hay que medir?
Pues yo creo que no hay duda. ¿Por qué? Porque, a ver, insisto, yo creo que los ensayos clínicos deben seguir siendo la base para la autorización y financiación de fármacos. Pero la propia virtud de los ensayos clínicos radica su debilidad. No hay una respuesta para todas las preguntas que tenemos, no hay un ensayo clínico para todo. Hay biomarcadores que cuando se comercializaron los fármacos no existían. Y hoy queremos saber si un fármaco es mejor que otro para eso. Pues, ¿qué será mejor, la opinión de expertos o tener un seguimiento prospectivo de estos resultados en salud? O sea, yo creo que vamos a tener una respuesta espectacular en unos años si esto lo conseguimos llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Es indudable, ¿no?, que con la medición de resultados siempre podemos avanzar y sobre todo también dar al paciente aquel tratamiento que le es más eficaz para su patología, ¿no?, y en los que tengamos mejores resultados en salud. Bueno, pues ahora vamos a presentar a Víctor Ortega Jiménez. Él es médico de familia con experiencia y formación en gestión sanitaria y salud digital. Tiene un máster en telemedicina por la Universidad Oberta de Cataluña, diploma de especialización en gestión sanitaria por la Universidad de Granada, un máster universitario en dirección y gestión sanitaria por la Universidad Internacional de La Rioja, experto universitario en metodologías ágiles por la Universidad Internacional de La Rioja, máster en dirección de sistemas y TIC por la salud y la digitalización sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III, y actualmente él es responsable actual del Servicio de Coordinación de Sistemas de Información del Servicio Andaluz de Salud. Es uno, de los que han impulsado y han desarrollado, ¿no?, el gestor de informes junto con otros compañeros, un gestor de informes que era un proyecto que estaba ahí, iniciándose pero un poco dormido. Un proyecto que la pandemia obligó a desarrollarla con celeridad, tanto es así que nos facilitó el registro de muchas historias clínicas, muchas incidencias y muchos registros COVID que necesitábamos sobre la marcha y que el DIRAI actual, tan encorsetado, no lo permitía. Yo creo que con este gestor de informe podremos avanzar mucho en el resultado, en el registro, en el circuito del paciente, no solamente en el ámbito de oftalmología, sino muchos pilotajes que hay ya a nivel de otros ámbitos. Es verdad que no de medición de resultados de salud, pero en esa vía estamos, ¿no? Y yo creo que este propio proyecto también nos ayudará mucho a cómo encauzarlo. Y yo sí, a ti, desde la perspectiva realmente más operativa y tecnológica, sí nos gustaría saber cuál sería tu valoración y aprendizaje de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estas jornadas y por implicarme en este proyecto, que la verdad es apasionante. Lo primero que he aprendido es mucha oftalmología, porque claro, el trabajo ha sido muy teníamos casi reuniones semanales y ya veréis la herramienta es muy profunda, tiene muchísimos datos, todos esos datos que se identifican en el dossier que tenéis repartido. En realidad, datos en el Servicio Andaluz de Salud tenemos muchísimos. Podéis imaginar la cantidad de datos que se generan por todos los profesionales sanitarios en su día a día. El problema es que los tenemos ilocalizables prácticamente. Yo siempre pongo el ejemplo de los buscadores de oro en el río. Pues intentaban buscar pepita y lo que encontraban tenía mucho valor, pero se encontraba poco, ¿no? Con este tipo de proyectos, al final lo que conseguimos es identificar todas esas pepitas de oro y convertir esos datos que en realidad no tienen valor en sí, pero que sí que los podemos convertir en información y en conocimiento. Y ese es el objetivo. Localizar el dato primero, y eso es lo que nos permite la herramienta de formularios que vais a ver a lo largo de la tarde, y que esos datos seamos capaces de tratarlos para que nos den información de lo que hacemos, información de los resultados que obtenemos y conocimiento. Al final seremos capaces de saber qué cosas de las que hacemos aportan más a los pacientes, que es lo que interesa. Y ese es el objetivo. La dificultad principal, pues al final llegar a un consenso de la herramienta en sí, del diseño de la herramienta, porque estamos siempre ahí en el equilibrio de querer tener los máximos datos posibles, pero intentar que esa recopilación de datos, que son datos clínicos y que son datos importantes para el paciente, tampoco sea una sobrecarga para el profesional
en su día a día. Y ese es el trabajo que han realizado los profesionales que han estado en el proyecto. Al final, yo creo que la clave para todo este tipo de proyectos es que la herramienta el profesional la sienta suya. Y ahora probablemente la sienten suya más los profesionales que han trabajado directamente en el proyecto, pero a partir de ahora, cuando se extiende su uso a todos los profesionales de Andalucía, empieza a ser el momento de que la sientan suya todos los profesionales, aportando las mejoras que seguramente se puedan aportar en el uso de la herramienta en el día a día. Muchas gracias, Víctor. Herramientas, ¿no? Como decía, son herramientas de trabajo. Yo creo que muchas de las líneas, ¿no?, y trabajos de sistemas de información que se están abordando y ahora con la transformación digital no puede ser de otra forma. Yo creo que vienen a ayudar al clínico, ¿no?, a realizar, bueno, mejor o de forma más cómoda quizás su labor. Yo creo que en el aprendizaje estamos todos. Es un gestor de informe que yo siempre lo digo, ¿no?, y lo digo en todas las reuniones que vamos cuando hablamos de gestores de informe, las reuniones de trabajo que tenemos, porque así lo iniciamos cuando empezamos con las primeras reuniones con el equipo de trabajo, que estaba yo entonces en la subdirección general, ni siquiera estaba en el lugar que ocupa ahora, y son herramientas que, aunque vengan a apoyarnos, tenemos que ser conscientes que son herramientas que pueden ser modificables. Es decir, el objetivo de esto es que el gestor de informe nos permite que si el clínico en cualquier momento durante el abordaje de un proyecto, la elaboración o el diseño de una línea de trabajo necesita esa modificación de gestor de informe por incorporar una variable, cambiar alguna de ellas porque cree que durante la evolución del mismo, ¿no?, pilotaje cree oportuno que hay algo que mejorar o empoderar, está ese gestor de informe que en cuestión de minutos, gracias a la actividad de la unidad que lleva Víctor, ¿no?, podamos modificarlo para que el clínico y el paciente pues se enriquezca de ello. Entonces, esta herramienta yo creo que es bastante versátil para la toma de decisiones. Y después, bueno, por finalizar un poco esta mesa, vamos a finalizar con una pregunta que le volvemos a realizar al doctor Ignacio Montero. Habéis comentado que, bueno, que se han definido estas variables, ¿no?, para una serie de patologías, pero ¿cuál ha sido el criterio para seleccionar cada una de ellas? Bueno, el criterio ha sido quizás las más prevalentes, sobre todo, que nos producen además ahí pone una cosa que no nos gusta mucho, los de ceguera irreversible, pero son las patologías que realmente nos preocupan más actualmente y que creemos, sobre todo, que el control de las mismas puede crear un beneficio mayor a los pacientes. Son patologías que además pues, nos producen un esfuerzo enorme en todos los servicios de oftalmología. Son las que nos ocupan más tiempo y más esfuerzo. Y luego se ha seleccionado también una, quizás la última, las enfermedades hereditarias de la retina, porque en este campo va a ser muy importante el tener datos. Actualmente son patologías para las que no tenemos tratamientos, están empezando a aparecer ahora tratamientos, pero creemos que en un futuro próximo vamos a tener tratamientos para ellas y es muy importante que las tengamos diagnosticadas y seleccionadas a los pacientes, identificados a los pacientes. Y ese ha sido el criterio, que esas patologías más graves sobre las que podemos actuar más y sobre todo las que nos interesan más tener datos de los resultados que estamos teniendo en la clínica diaria. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a poner fin o vamos a finalizar esta primera mesa coloquio. Gracias a Ignacio, a Jacinto, a Francisco y a Víctor por tener la gentileza de responder a las preguntas que he realizado. Ahora, si os parece, vamos a dar paso a la segunda mesa coloquio, que la vamos a dividir un poquito realizando, después de una primera intervención, una parada para un café. Y al final de las dos mesas es cuando tendremos la oportunidad, ¿no?, de realizar pues, aquellas preguntas o aquellas conjeturas que queráis hacernos llegar y podamos recabar para poder aportar. Así que muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias también, Jacinto, por estar ahí. Y vamos a dar paso a la siguiente mesa.